A ver, vamos a escucharte, María de los Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Dicen que la otra cara de la pandemia es la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que es la otra cara de la pandemia? Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, pues es una afirmación que hacemos en relación a una herramienta que diseñamos en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, que se llama Denuncia Corrupción Coronavirus, a partir de la cual también se pueden denunciar actos de corrupción en la aplicación de las vacunas, pero también en la recepción de tratamiento en hospitales públicos y privados. Entonces, a partir de esta herramienta, nos hemos dado a la tarea de recopilar la información que la ciudadanía nos ha dado en relación a las experiencias de corrupción que han tenido cuando visitan un hospital público o privado, cuando, por ejemplo, van a que se les atienda, a que les den una cama, a que les den una cita. Y entonces, debido a la gran cantidad de demanda que tienen estos servicios, pues siempre existe alguien que se quiere salir con la suya, que quiere obtener un beneficio privado en contra de, pues, de la sociedad en este caso. Y hemos recopilado una serie de experiencias que nos han contado las y los ciudadanos, relacionados justamente con, pues, que cuando van a ponerse la vacuna, por ejemplo, a alguien les cobra por dejarlos pasar con su familiar, o alguien les cobra por, ya que estás aquí, te quieres poner la vacuna, te cuesta 3,000 pesos, Uy. o alguien se enteran que les vende las vacunas por fuera. En fin, hay un mercado, digamos, amplio en el sector salud relacionado con corrupción, pero nos hemos dado cuenta que en lo referente al tratamiento y a la vacunación de COVID, tenemos un mercado muy especializado de corrupción. Fíjate que uno no creería, ¿no? Que en el tema de salud, en el tema en donde todos tenemos que tener las mismas oportunidades, haya tanto tema de corrupción. Eh, ¿Por qué? María de los Ángeles, ¿te has preguntado por qué un mexicano pagaría por una vacuna? ¿O por qué se dan estos temas de que si no hay medicamentos, que si... ¿Por qué pasa este asunto de la corrupción en algo tan Sí, delicado como es la salud? claro, justamente por eso, Fer, yo creo que justamente por el hecho de que el acceso a la salud es un bien al que todos vamos a necesitarlo en algún momento. Entonces, cuando tienes necesidad de ese bien y el bien es escaso, Claro. muy probablemente si alguien te cobra por recibir ese bien que lo tendrías que recibir de forma gratuita, muy probablemente lo pagues. Uno, porque lo necesitas, y después porque no hay suficiente acceso, no hay suficiente oferta de ese bien. Entonces, lo que hemos visto es que en estos contextos en donde existe digamos, una amplia necesidad, una amplia demanda de cierto bien, y después ese bien es escaso, siempre hay alguien que decide eh, unilateralmente que se va a hacer, que va a beneficiarse de esa necesidad. Y obviamente eso va, pues, en contra de nosotros, pero de la sociedad en su conjunto también, si lo piensas. Los recursos económicos que obtiene el Estado de nuestros impuestos, del pago de derechos, de una serie de cosas que nosotros pagamos al Estado, tendrían que ir eh, o tendrían que tener el objetivo de llegar a ciertos bienes que generan un beneficio público. Salud, Y como la educación y salud, seguridad. por supuesto. Y entonces imagínate, cuando no sucede eso, el efecto que tiene no solamente en la parte presupuestal, sino también en la parte de cómo se mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y entonces, claro, llega un momento en el que ya ni siquiera tienes ganas de ir a denunciar, Fer, porque sabes que no va a pasar nada, o porque sabes que a lo mejor tú vas a salir perdiendo, a lo mejor tú vas a salir siendo la que termine siendo investigada por algo,
termina siendo amedrentada por las propias autoridades. Esto está medido por el INEGI. Cerca del 65% de las razones que la gente señala de por qué no va a denunciar están relacionadas con una situación de la propia autoridad. Entonces, es un círculo vicioso, Fer. Se cometen los actos de corrupción, se mina la confianza ciudadana en las instituciones y eso genera que no haya denuncias. Y luego por eso tienes también a las autoridades diciendo, bueno, pero ¿qué hacemos si nadie nos dice qué está pasando? Pero también, María de los Ángeles, mire, yo me acuerdo que hicieron pedazos a Enrique Peña Nieto, a ver si se acuerdan ustedes, pero pedazos, creo que fue trending topic no sé cuántos días cuando dijo que la corrupción en México era un tema cultural. Yo me acuerdo que dije, bueno, ¿y este señor qué le pasa? ¿No? ¿Qué piensas de eso? Porque al cabo, en una franca reflexión, pues quizá trataba de justificar los saqueos tan brutales que hubieron en su sexenio, ¿no? Que eso era lo que más me molestaba. O sea, si es una cosa cultural, entonces por ende, pues todos vamos a ser corruptos. Eso fue lo que me enchiló y dije, oye, no, espérame tantito. Pero al cabo pienso, esa población que es corrupta, que ya no denuncia porque la autoridad es corrupta, pues ¿qué no está ahí la semilla, María de los Sí. Ángeles, en los propios ciudadanos? Yo creo que todos, cuando escuchamos esa expresión del expresidente Peña Nieto, todos nos sentimos un poco ofendidos. Es como si trajéramos en el ADN la corrupción Sí, los dije, oye, mexicanos. ¿qué Y le eso no es pasa, cierto. no? Eso no es cierto. Creo que no es una cuestión relacionada con la cultura mexicana per se. Lo que sí creo es que, porque hay estudios además que lo demuestran, es que desde hace mucho tiempo, históricamente, en México estamos acostumbrados a negociar con la ley. Entonces, no nos acostumbran a cumplir la ley, nos acostumbran a negociarla. Entonces, esa negociación, o más bien esa práctica reiterada, continua de negociar la ley, genera necesariamente pues una especie de costumbre de que las cosas así tienen que ser, así Qué tienen que bárbaro. funcionar. Y seguramente tú y yo hemos escuchado a mucha gente que ya ni siquiera ubica actos de corrupción porque ya creen que son normales, ya son parte del, pues como del bagaje de actitudes del mexicano. Y no es así. Sin embargo, digamos, en términos académicos, yo te podría decir que sí existe históricamente registro de que en México se negocia con la ley, no se cumple. Eso que estás diciendo es delicadísimo, bien delicado. Fíjense, la declaración que hizo Peña Nieto en su momento dijo, estoy convencido de que el problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte, primero, de reconocer que es una debilidad de orden cultural. Ahora, eh, yo te diría, María de los Ángeles, quienes tenemos la posibilidad de viajar a otros países y darnos cuenta que en otros países eh, la ley es la ley y se cumple, tú sabes que no tienes manera de negociar ni de pasarte, o sea, la cumples, punto. Entonces Claro. dirías, en México, ¿son las instituciones las que promueven la corrupción del individuo? Creo que son varias razones. En primer lugar, me parece que está una parte de justicia social importante. O sea, sí creo que hay un elemento relacionado con la justicia social que explica mucho de las actitudes vinculadas a actos de corrupción. Después yo pondría también la parte de la impunidad, Fernanda. Esto es sumamente importante. Mm. La impunidad genera más corrupción. En el momento en el que tú dejas de sancionar un acto de corrupción, especialmente de un servidor público, eso, como te decía, genera desconfianza institucional, pero además genera que otros servidores públicos, no todos, no estoy generalizando, pero
que sí haya personas que digan, qué fácil es violentar la ley en México, corromperte, y que nadie te persiga, y que nunca nadie te sancione, y que nunca nadie te pida que regreses el dinero. Entonces, me parece que son varios los elementos, adicionalmente al elemento histórico, pero sí me parece que hay varios elementos que muchos de ellos, además, están reforzados por cómo se comportan las Sí, es que, instituciones. fíjate, me acuerdo de la escena de Javier Duarte y a la cárcel. Y dije, qué bueno que lo metan al que lo refundan, pero que regrese el dinero. Claro, O sea, ¿por qué no claro. regresa el dinero cuando Veracruz va a estar endeudado en las siguientes 9 generaciones por lo que se robó este señor? Así es. Y yo no veo que regresen el dinero. Ese es un elemento bien importante, Fer, porque muchas personas, es de verdad importante que haya una sanción para quienes cometen esos delitos. Pero mira, yo siempre pienso, a ver, pues va a ser una sanción, digamos, ejemplar, que metan a la cárcel a un exgobernador. Eso le va a decir a los demás gobernadores que no hagan lo que tienen que hacer. Probablemente tendría ese efecto si adicionalmente a meterlo a la cárcel le confiscaran Pues o le claro. decomisaran todos los bienes y todos los productos que se generaron en relación a esas inversiones que hizo o esas casas que compró o todos los beneficios que se obtuvieron a partir del desvío de recursos, del peculado, del cohecho. Me parece que es una fórmula que está muy cargada a que queremos ver a la gente en la cárcel. Y entiendo por qué, yo lo entiendo perfectamente y lo justifico, pero me parece que falta otra parte de la fórmula, que es la recuperación de activos. Mientras no tengamos esa otra parte, no solamente se van a seguir cometiendo hechos de corrupción indiscriminadamente, sino que además nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas de este país, vamos a seguir pensando que no les pasa nada, que van a pasar 3 o 4 años en la cárcel y se llevaron sus 25 millones de dólares. Híjole, pero ¿qué tal si tú y yo nos paramos y robamos? O no pagamos impuestos. O cerramos una vía pública. Nos llevan al bote. ¿Tú qué crees que tú y yo vamos a salir adelante? No, hombre, claro que no. Eso es para algunos. Eso es para algunos en donde, pues si ya tienen el dinero, pues ¿qué me quita cumplir un tantito tiempo? Al caso tuve prestanombres, al caso tuve... Fíjate, acaba de morir alguien importante. Y resulta que pues, las propiedades que tenía las tenía a nombre de alguien más que no era él. Y ahora esa gente no le quiere devolver las propiedades a los hijos. Entonces, además, también se transaron a los hijos. Es una locura. María de los Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. ¿Sigue habiendo corrupción en México? Porque el presidente dice que ya no hay. Sí, sí, sigue habiendo corrupción en México, sigue creciendo la experiencia o la incidencia de corrupción, otra vez medido por el INEGI. Lo que sí está disminuyendo es la percepción de corrupción. Hay una diferencia entre percibir y experimentar o tener una experiencia de corrupción. No, me parece que es obvia la diferencia. Pero en lo que hemos visto en las mediciones, Fer, es que efectivamente la gente hemos percibido que existe un menor índice de corrupción, a pesar de que más gente denuncia actos de corrupción o dice haber sido víctimas de actos de corrupción. ¿A qué se puede deber esto? Se puede deber, pues, digo, a varios factores, pero puede ser uno de ellos importante, es que eh, diariamente escuchamos al presidente decir que ya no hay corrupción o que se está luchando contra la corrupción o que simple y sencillamente a partir de que llegó la cuarta transformación, entonces la corrupción ha disminuido. Eso puede tener un efecto en la forma en la que la corrupción se percibe. Desgraciadamente, la realidad nos alcanza y entonces las mediciones de experiencia de corrupción, de incidencia de corrupción, siguen a la alza. Fíjate, tengo datos. Qué importante lo que está diciendo Ángeles, porque la percepción importa muchísimo y la gente percibe
en su mayoría que ya no hay tanta corrupción como antes. Sin embargo, según la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas, los actos de corrupción en México en este pasado 2020 equivalieron a un monto de 890 millones de pesos. O sea, sigue habiendo corrupción, ven aumento, pero parece que hay este constante repetir de ya no hay corrupción del presidente hace que la gente piense que ya no hay corrupción. Efectivamente. ¿Y cómo revirar eso? ¿Cómo, Ángeles, revirar y decir, no, sí la sigue habiendo, ven aumento? Hay otros Sí, datos, ¿no? por supuesto. De hecho, el propio INEGI obtiene los datos de la experiencia de corrupción, de la incidencia de corrupción, y esos van incrementándose. Y adicionalmente a eso, otra forma pues, ojalá no de darnos cuenta, Fer, porque darnos cuenta sería experimentarla, y la verdad es que nadie queremos tener esa experiencia. Pero cuando la tengamos, que la denunciemos. Ese es un factor importante para poder, digamos, equilibrar estas diferencias que existen entre la percepción y la experiencia o la incidencia de corrupción. Y aquí viene otro problema con la parte de la denuncia, Fer, que es, mira, nosotros nos hemos dado cuenta a partir de la herramienta de denuncia en el sector salud, eh, que la gente está ávida de decirnos qué fue lo que les sucedió, que nos está ávida de contarnos la experiencia de corrupción. Pero cuando tú le preguntas más datos, por ejemplo, que se identifiquen o que ubiquen a la persona o a las personas que fueron pues, los perpetradores del hecho, quienes les obligaron a cometer un acto de corrupción, no lo hacen. Y no lo hacen porque tienen mucho miedo. Imagínate que tú tienes que denunciar al médico o a la enfermera que tiene en las manos la vida de tu paciente, de tu mamá, de tu familiar. Es una cosa muy complicada. Y en México, ser denunciante de corrupción es realmente peligroso. No existe todavía la normatividad en México que asegure, que garantice la protección de los denunciantes, de las y los denunciantes de corrupción. Y eso, Fer, inhibe la corrupción, inhibe la denuncia de corrupción. Claro. Nada más como para darte un dato, en México solamente se denuncian el 96% de los delitos, de todos los delitos. Solamente se denuncian el 4%. El 96% es una cifra negra. ¿Qué significa eso? Que el 96% de los delitos en México no se denuncian. No, bueno, es una Solamente cifra roja, Ángeles. Es es una el cifra cuatro por roja. ciento. O sea, el Exacto. 4% es la negra, ¿no? Es la cifra negra y de ese 4% habrá que ver cuántos están en la cárcel. Y otro No, tema, cuántos inocentes también están en la cárcel, ¿no? esa es otra cuestión. Pero la cifra negra es la del 94%, la del 96%. No tenemos denuncia en el 96% de los casos. Exacto. Y entonces no se pueden generar investigaciones, no se pueden generar sanciones. Y en el caso de corrupción, ese número es un porcentaje más alto. Entonces, necesitamos enterarnos, los ciudadanos, de cuáles son los medios y las autoridades ante las que tenemos que ir para denunciar actos de corrupción cuando algún servidor público, digamos, nos sugiere cometerlo. Por ejemplo, ¿se acuerdan el tema de la Secretaría de Función Pública, en teoría, que fiscaliza ahora recientemente, pues las dependencias gubernamentales, que no roben, que el presupuesto esté bien aplicado, etcétera? Y la dependencia pagó 11.625 pesos mexicanos por un kit que contenía 25 pruebas de antígeno para detectar el SARS-CoV-2, mientras que ese mismo kit con las mismas características en el mercado mexicano se encontraba en 3.100 pesos mexicanos. Entonces, hoy dirías, por números, en un tema muy objetivo, no subjetivo, objetivo, ¿ha incrementado la corrupción en números? No la percepción, la realidad. ¿Ha aumentado la Sí, corrupción? sí, está medido que la incidencia, la experiencia de corrupción ha aumentado en el último año.
¿Sirven, por ejemplo, organismos como Mexicanos contra la Corrupción? En fin, todos estos, digamos, brotes ciudadanos para poder denunciar la corrupción, ¿sirven? Muchísimo, sirven muchísimo. Las organizaciones de la sociedad civil son aliados, tendrían que ser considerados aliados del gobierno para, para poder ver, para poder enterarse de situaciones de corrupción. El Estado no es Dios, el Estado no está en todos lados, el Estado no tiene 1000 ojos por todos lados, no es omnipresente. Y para que los actos de corrupción puedan llegar a sus oídos y puedan llegar a sus expedientes, a sus mesas de trabajo, necesitamos a las organizaciones de la sociedad civil que hacen investigación periodística, que hacen también, digamos, investigación en campo relacionados con ciertos hechos, casos de corrupción, y después le entregan las pruebas a la autoridad. A partir de ello, la autoridad tendría que poder seguir procesos de corrupción contra funcionarios públicos y contra personas. Y este es otro problema que hemos tenido en México, que se ha venido acentuando a lo largo de estos años con el cambio de gobierno, que es pues esta necesidad de, pues, de decir que el trabajo que hacen los periodistas, que hacen los periodistas de investigación, que hacen las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, no es valioso, que va en contra o que lo único que quieren es sabotear o mermar el trabajo que hace el gobierno federal. Y en realidad es que lo que quiere es lo contrario, es ayudar, es poderte dar más elementos para que tu autoridad tengas la posibilidad de generar una investigación mucho más fortalecida. Entonces, las organizaciones Claro. de la sociedad civil nos sirven muchísimo. Cuando se dice algo sobre una institución o sobre sí mismo, eh, constantemente, es porque está pasando lo contrario. Justamente ese es un acto derivado de lo que llamamos la repetición, ¿no? Repetir, 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 para que tú te generes un criterio en base a esa repetición, pero existen otros datos. Claro, existe la realidad, que por más que repitas y repitas y quieras que sea verdad, sales a la calle y te topas con la verdad y escuchas a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos y sigues escuchando reiteradamente que existen actos de corrupción que nunca se investigan y nunca se sancionan. Eso es lo que encuentro hoy en día, por lo menos cercano en el ámbito que me rodea. No, Fer, sí siguen cobrando para las licitaciones, sí siguen cobrando para un contrato, sí siguen cobrando, pero fíjate, me quedo con esta reflexión que nos haces, Ángeles Estrada, en que a tanto repetir, no hay corrupción, no hay corrupción, ya no hay corrupción, ya no hay corrupción, un porcentaje se queda en la mente y en la percepción de los mexicanos pensando en que ya no hay corrupción como antes. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo vamos a darle vuelta a eso? Porque al cabo la corrupción sigue. Va a parecer un tema, ahora está tapado, ¿no? Antes se veía mucho y decían rateros, pero hoy ya no son rateros, cuando sí siguen siendo rateros. Es un tema de percepción interesante. Los datos para encontrar, por favor, este estudio, digamos, pues la otra cara de la pandemia hecho por el tema del TEC de Monterrey en transparencia y anticorrupción. Los datos, ¿dónde los podemos encontrar, por favor? Sí, Fer, los pueden encontrar en www.denunciacorrupción.org. También estamos en .mx, o sea, denunciacorrupción.mx y www.denunciacorrupción.com. Gracias, Ángeles. Gracias por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda?